En esta sesión continuaremos examinando el tercer artículo de fe, concentrando nuestra conversación en las últimas dos frases, la resurrección de los muertos y la vida eterna. La resurrección de los muertos y la vida eterna son convicciones fundamentales de la fe cristiana. Las referencias a la vida después de la muerte se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 15. Ahí leemos que si los cristianos esperan en Cristo para esta vida solamente, entonces son de todos los hombres los más dignos de lástima. En efecto, como dijo el apóstol mayor Schneider en un servicio transmitido en línea en los Estados Unidos el año pasado, la fe cristiana tiene todo que ver con la vida eterna. Dios creó a los humanos como seres físicos y espirituales a su imagen, como leemos en Génesis 1:27. Por lo tanto, Dios creó a los humanos para ser inmortales. Dios también les dio a los humanos un libre albedrío, pero su mal ejercicio del mismo resultó en la caída en el pecado, y como resultado, en la separación de Dios. La Escritura enseña que el pecado lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. En la muerte física, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. El cuerpo regresa a la tierra. Sin embargo, el alma y el espíritu permanecen vivos, con su personalidad intacta, y entran al más allá, un lugar que está más allá del mundo material y más allá del alcance de nosotros en la tierra. Los seres humanos entran al más allá en el mismo estado espiritual con la misma proximidad a Dios que tuvieron en la tierra. Su estado espiritual depende de cómo vivieron su vida en relación con la voluntad de Dios. La muerte no transforma a un no creyente en un creyente, o viceversa. Quienes viven en Cristo en la tierra se vuelven parte de los muertos en Cristo. Las Escrituras sugieren además que quienes estaban viviendo en Cristo en la tierra no retrocederán en su relación con Dios en el más allá. A menudo describimos que los muertos están en el ámbito de los difuntos. En el pasado, estábamos inclinados a encasillar a las personas a ámbitos específicos, dependiendo de lo que hicieron en la vida. Aquellos que asesinaban iban al ámbito de los asesinos y quienes mentían iban al ámbito de los mentirosos. Sin embargo, dada la complejidad de los seres humanos, no es lógico designarlos a un grupo específico. Hoy, entendemos a la palabra ámbito como una descripción de la cercanía o la lejanía de una persona con respecto a Dios. Para los primeros cristianos, la muerte física fue causa de gran preocupación. Ellos vivían en la esperanza del inminente retorno de Jesucristo y estaban afligidos por la situación de los hermanos cristianos que murieron antes del retorno de Cristo. Ellos fueron consolados por las palabras de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y nosotros también podemos serlo. Estos versículos serán el foco de parte de su conversación. En la tierra y en el más allá, hasta que Dios sea todo en todos, buscamos acercarnos a Dios y ser más como su Hijo. Por lo tanto, los vivos y muertos en Cristo buscan continuamente una relación más estrecha con Él y se esfuerzan por ser más como Él. Buscan aumentar su fe al escuchar la palabra de Dios y recibir fortaleza y comunión con Cristo en el sacramento de la Santa Cena. Es nuestra convicción que los muertos en Cristo pueden experimentar los servicios divinos con los vivos. Ellos pueden escuchar el anuncio del Evangelio y la absolución, y pueden participar del sacramento de la Santa Cena. En cada domingo y en las festividades religiosas, el apóstol mayor y los apóstoles designados celebran la Santa Cena para los difuntos. De esta manera permanecen en comunión con Dios y con sus hermanos creyentes. Pero ¿y qué hay de los otros? Aquellos que entraron al más allá sin ser redimidos, que no conocen o creen en Jesucristo, o que no han recibido los sacramentos de salvación. Dios es amor, y la voluntad de Dios es que toda la humanidad sea salva. Su voluntad universal de salvar no termina en el sepulcro.
ya que Dios es el Dios tanto de los vivos como de los muertos. Jesucristo venció a la muerte y al sepulcro. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Primera Pedro enseña que Jesús entró al ámbito de los difuntos y predicó a los espíritus encarcelados, y que el Evangelio les fue predicado a quienes estaban muertos. En su amor por la humanidad, Dios continúa tendiendo su mano a las almas no redimidas en el ámbito de los difuntos, para que puedan llegar a la salvación. ¿Qué deben hacer los no redimidos? Deben hacer lo mismo que los no redimidos en la tierra, y lo mismo que quienes son parte de los vivos y muertos en Cristo. Creer en Jesucristo, recibir los sacramentos, ser humildes y arrepentirse, adherirse al Evangelio y perdurar hasta el final. Para que esto sea posible, los difuntos pueden participar en cada servicio divino. En los servicios para los difuntos, pueden recibir los sacramentos según deseen y estén preparados para recibirlos. Una práctica que tiene su base en 1 Corintios 15, 29. En respuesta al amor de Dios por ellos, los vivos y los muertos en Cristo son inspirados a desear la salvación para su prójimo, tanto como la desean para sí mismos. Si amamos de la manera en que Dios ama, lo que sí podemos hacer, dado que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, entonces nuestro deseo por la salvación de los físicamente muertos se manifestará en nuestras oraciones sinceras por ellos. El próximo mes daremos un salto al artículo 7 para conversar sobre la Santa Cena, junto con la Semana Santa.